Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario, la cita que tenemos cada semana donde compartimos con todos ustedes las principales informaciones del sector rural. El agradecimiento a todos los amigos, familias, productores que siguen semana a semana nuestra programación. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Le vamos a mostrar un perfil de suelo, lo que normalmente se denomina calicata. Sobre este tema nos entrevistamos con el ingeniero Santiago Díez, que es profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce, donde nos va a mostrar todos los diferentes aspectos y calidades de un suelo. Y también vamos a hablar del clima. Sobre este tema nos entrevistamos con el meteorólogo Juan Ruiz, que es profesional de la Universidad de Buenos Aires. Algunos temas entonces para compartir en esta edición de Panorama Agropecuario. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Nos encontramos en la Estación Experimental INTA Balcarce y dentro de una calicata. ¿Qué es una calicata? Bueno, es un pozo que se realiza para el estudio de los suelos. Sobre este tema vamos a conversar con el ingeniero Santiago Díez. Bueno, él nos va a relatar a qué entidad pertenece y es especialista casualmente en todo lo que tiene que ver con los suelos. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, como decías vos, yo soy becario de la Comisión de Investigaciones Científicas, trabajo en la facultad y colaboro en las materias de génesis, cartografía y clasificación de suelos y manejo de suelos. Bueno, un poco comentar qué es lo que se hace y por qué la calicata está acá. Obviamente estamos en una facultad y el objetivo principal es la docencia. Se hace docencia para los alumnos de esta facultad, pero también para otras personas que vienen, otros alumnos de otras facultades, con otros suelos, con otros ambientes, y que tienen el objetivo de conocer estos suelos de acá. También se realizan charlas para escuelas secundarias y productores. Hay una frase muy interesante que dice ahí el cartel, que dice conocer para cuidar, y creo que es el objetivo principal de la calicata, saber cuáles son las consecuencias de degradación del suelo y cuáles son las ventajas de tener un suelo que pueda cumplir con sus funciones, ¿no? En un principio, bueno, lo que podemos ver en el sudeste bonaerense es un suelo rico en materia orgánica. Podemos empezar a describir el suelo a partir del horizonte C, ¿no?, que es a partir del cual estos suelos se formaron. Es un sedimento de origen eólico que se transportó por el viento hace varios miles de años, se depositó en mayor o menor medida, dependiendo del relieve, y a partir de eso la actividad orgánica fue deponiendo compuestos orgánicos y con el tiempo se fue formando lo que hoy conocemos como el horizonte A, rico en materia orgánica. La materia orgánica es algo fundamental de estos suelos. ¿Cuál es la importancia principal? Bueno, son varias. En un principio la materia orgánica está compuesta por diversos nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre y por supuesto carbono, y en la medida que esa materia orgánica se va degradando, va liberando esos nutrientes que pueden ser aprovechados de alguna manera por los cultivos. Entonces uno podría decir, bueno, si baja el nivel de materia orgánica, lo único que tengo que hacer es aportar más nutrientes. Bueno, la historia no es tan fácil, la cosa no termina ahí. El suelo, así como lo vemos, en un 50% está compuesto por poros. Los poros son muy importantes para retener oxígeno. El oxígeno es esencial para que las raíces puedan absorber agua, puedan absorber nutrientes y también para la retención de agua. Por lo tanto, estamos afectando la retención de agua y la macroporosidad de esos suelos. Cuando hablamos de que se afecta la macroporosidad, también estamos diciendo que se va a afectar la infiltración del suelo, el agua drenada por esos suelos, el agua drena a través de los macroporos. Al afectarse eso, una mayor proporción del agua que cae por medio de las precipitaciones tiende a escurrir y por lo tanto también se puede afectar la erosión de los suelos. El
Discúlpame, yo creo que ahí, Santiago, estamos en un punto muy importante que tiene que ver con un fenómeno de erosión hídrica que tenemos acá causalmente en nuestra zona sudeste bonaerense, sobre todo en aquellos suelos que tienen pendiente. Y vamos a mostrar la diferencia entre un suelo, bueno, a través de un monocultivo, que se ha erosionado internamente, ¿verdad? Sí, ese suelo ha perdido materia orgánica y ha perdido, por supuesto, compuestos minerales. Materia orgánica porque, bueno, la materia orgánica en sí en un suelo es un equilibrio entre la cantidad de carbono que uno puede agregar a través de los residuos de la cosecha y la mineralización o la degradación de la materia orgánica, que depende en gran medida de las temperaturas y del ambiente propias de cada zona. Eso es un equilibrio. Cuando al suelo se le aporta baja cantidad de materia orgánica, los niveles van a bajar y la capacidad potencial de brindar nutrientes o de liberar nutrientes también se va a ver disminuida. Entonces, muy importante para mantener los buenos niveles de materia orgánica es incluir en la rotación cultivos que pueden aportar gran cantidad de carbono, como lo es el maíz, pero también como lo es el trigo con una soja de segunda, no es una mala rotación. En el caso del girasol y de la soja, los niveles de aporte de carbono son menores. Con esto no estamos diciendo, por supuesto, que los cultivos son malos. La soja es genial, fija nitrógeno, es rústica, tenemos proteínas, tenemos aceite, tenemos un montón de cosas más, no le podemos pedir. Lo único que, bueno, el hecho de hacer monocultivo y todos los años el aporte de carbono se va a ver disminuido. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre. Son sistemas complejos, donde ocurren una vasta gama de procesos físicos, químicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la Tierra. Desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son su permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su composición físico-química. Los suelos retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición vegetal y que se liberan por la degradación de los restos orgánicos. La conservación de los suelos es un deber indelegable que debe tener el hombre que cultiva la tierra, evitando su degradación y permitiendo mantener o aún aumentar sus características de fertilidad, estructura y demás condiciones que permitan realizar con éxito las actividades agropecuarias. En el horizonte es muy notoria la cantidad de raíces por la estructura que tiene, la estructura granular y la gran macroporosidad que tiene. No hay prácticamente limitantes para que el desarrollo sea abundante en el horizonte A. En cambio, en el horizonte B hay una mayor concentración de arcillas, las arcillas lixivian del horizonte superior al inferior, se acumulan en el horizonte B y por lo tanto generan una textura que es un poco más pesada y que dificulta un poco más el desarrollo radicular. En el caso de la alfalfa es un cultivo que realmente penetra muchísimo en el suelo y es una ventaja, ¿no? La ventaja de profundizar y tener una mayor cantidad de agua disponible. Ahí está la gran ventaja de la alfalfa, que por ahí esa ventaja se puede ver disminuida en otros tipos de suelos que también son muy abundantes en la zona, que son aquellos suelos donde hay tosca, ¿no? Entonces, al disminuir la profundidad, lo que disminuye es la capacidad de absorción de agua, disponibilidad de agua de los cultivos. Bueno, estamos viendo una secuencia de tosca, ¿verdad?, que no es homogénea. Hay como desniveles de tosca que aparecen más abajo o más arriba. ¿Esto es normal aquí en nuestro suelo, Santiago? Sí, eso es muy normal en la zona, principalmente en las partes más altas donde hay tosca. En general es donde se encuentran los suelos con menor espesor y por lo tanto, bueno, con menor capacidad de exploración radicular para las raíces. En el próximo espacio hablaremos del clima. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.